Hola, mi nombre es Valeria Bertel Posada, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y junto con mi grupo conformado por Tatiana Aguilera, Jennifer Ávila, Luz Mari Duarte y Sara Sanabria, les vamos a hablar acerca de las constantes fisiológicas en animales de producción, en este caso específico de ovinos, y cómo estos logran mantener su temperatura frente a cambios externos. En el Centro de Investigaciones Santa Lucía del Instituto Universitario La Paz, ubicado en la vía de Bucaramanga, el clima cálido y las condiciones ambientales representan un desafío constante para los animales de producción. En esta práctica de fisiología, orientada por la docente Yasmín Calvo, observaremos cómo dos ovinos, Miguel Ángel y Juliana, una hembra gestante, ponen en funcionamiento complejos mecanismos internos para mantener el equilibrio de su organismo. A través del análisis de sus constantes fisiológicas y de sus respuestas frente al ambiente de Barranca Bermeja, exploraremos cómo el cuerpo de un animal trabaja continuamente para conservar la homeostasis, adaptándose a las variaciones externas y garantizando su supervivencia y bienestar. Para esto, necesitamos tomar dos muestras. Una se va a tomar en la mañana a las 8 de la mañana y la segunda se va a tomar al mediodía, en donde se podría decir que es una de las temperaturas más altas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luz Mari Duarte Cardona. Las constantes fisiológicas son parámetros que nos permiten determinar si un animal se encuentra en un estado de salud normal o presenta alguna alteración. Para esta práctica, como grupo, realizamos varias mediciones relacionadas con las constantes fisiológicas, como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal. Estas pruebas las hicimos en dos sesiones, la primera a las 8 de la mañana y la segunda a las 12 del mediodía. La razón por la cual se hizo en dos sesiones fue para observar cómo varían las constantes fisiológicas a lo largo del día, ya que los factores ambientales como la temperatura, la humedad, pueden influir significativamente en el estado fisiológico del animal. A medida que aumenta la temperatura ambiental, los ovinos pueden experimentar estrés térmico, lo que genera cambios en su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y en la temperatura corporal. Para ellos, comparar las mediciones en diferentes momentos del día permite identificar la respuesta del organismo ante el estrés ambiental y evaluar su capacidad de adaptación. Además, con la ayuda de un higrómetro, registramos temperatura ambiental y la humedad relativa del aprisco donde se encontraban las ovejas. Los valores normales en una oveja adulta en reposo, la frecuencia respiratoria normal se encuentra entre 12 a 15 respiraciones por minuto. En corderos el rango puede ser mayor, llegando hasta de 15 a 18 respiraciones por minuto y dependiendo del nivel de actividad. Y el análisis que vamos a realizar hoy es sobre la homeostasis y la respuesta compensatoria en rumiantes. Nuestra paciente es Juliana, una hembra ovina de 47 kilogramos de peso en etapa final de gestación, tiene 2 años de edad. Veremos cómo su cuerpo lucha contra el estrés térmico de Barranca Bermeja para mantener su equilibrio interno. Empezamos comparando las constantes. A las 8 de la mañana, con 29.8 grados de temperatura ambiente, Juliana tenía una frecuencia respiratoria de 60 y una frecuencia cardíaca de 60 también. Para el mediodía el calor subió a 34.5 grados. Sorprendentemente, su frecuencia respiratoria bajó a 40, pero su corazón se disparó a 112 latidos por minuto. Sin embargo, su temperatura rectal se mantuvo estable en un rango normal de 38.9 grados centígrados. ¿Qué está pasando internamente? Fisiológicamente, Juliana está activando mecanismos de termólisis, aunque de 40 a 60 respiraciones parezcan un valor bajo respecto al mediodía, ambos son muy superiores al promedio normal de una oveja, que es de 19 por minuto. Juliana está realizando un proceso de jadeo, ventilando el espacio muerto anatómico. Esto es clave al respirar de forma rápida y superficial. Ella permite que el agua de sus mucosas respiratorias se evapore, disipando el exceso de calor sin alterar los gases en sus alveolos, ni provocar una alcalosis. Al mediodía, aunque la temperatura subió, la humedad bajó del 70 al 62%, lo que hizo que su evaporación fue más eficiente, permitiéndole bajar la frecuencia respiratoria de 60 a 40 sin perder capacidad de enfriamiento. Ahora, ¿por qué su corazón late el doble al mediodía? Según Guito, al aumento de la temperatura acelera directamente el metabolismo del nodo sinusal, aumentando su excitabilidad. A esto se suma que Juliana está preñada, lo que impone una sobrecarga metabólica y circulatoria masiva. Su corazón debe trabajar intensamente para nutrir al feto y simultáneamente bombear sangre a la piel para enfriarse. Podemos sacar una conclusión de que Juliana es un ejemplo perfecto de retroalimentación negativa. A pesar de los 34 grados externos, su temperatura interna no subió, sino que bajó ligeramente a 38.9. Esto demuestra que su sistema respiratorio y cardiovascular están logrando con éxito mantener la vida y la salud de sus crías frente al desafío ambiental. Buen día, mi nombre es Sara Sanabria.
Analizaremos cómo el sistema respiratorio de un ovino es fundamental para su supervivencia en climas tropicales. Nuestro ovino de estudio es Miguel Ángel, un macho de 60 kilogramos ubicado en Unipaz, Centro de Investigaciones Santa Lucía, en Barrancabermeja. Veremos cómo su cuerpo ajusta la frecuencia respiratoria para mantener el equilibrio interno o homeostasis. Observemos los cambios en solo 4 horas. A las 8 de la mañana, con una temperatura de ambiente 29.8 grados y 70% humedad, Miguel Ángel ya mostraba una frecuencia respiratoria de 68 respiraciones por minuto. Para el mediodía, el calor subió a 34.5 grados. En respuesta, su frecuencia respiratoria se disparó a 88 respiraciones por minuto. Lo impresionante es que a pesar de este incremento térmico ambiental, su temperatura rectal se mantuvo estable, pasando de 38.8 a 39 grados, manteniéndose dentro del rango fisiológico normal para su especie. ¿Qué ocurre dentro de Miguel Ángel? Fisiológicamente, él está activando el mecanismo de jadeo. Según las fuentes, el jadeo es una respuesta ante el aumento de la temperatura corporal, donde el animal realiza movimientos respiratorios rápidos y superficiales. El objetivo no es meter más oxígeno a los alvéolos, sino ventilar el espacio muerto anatómico. Al mover el aire rápidamente por las vías respiratorias altas, Miguel Ángel facilita la evaporación del agua en sus mucosas. Este proceso es vital ya que la conservación de agua en vapor consume calor, permitiendo que el animal disipe el exceso de energía térmica hacia el ambiente. Todo este esfuerzo es coordinado por el hipotálamo anterior, que actúa como termostato del cuerpo cuando los termorreceptores detectan que la temperatura ambiental supera la zona termoneutral. El hipotálamo ordena al centro respiratorio en el bulbo raquídeo aumentar la frecuencia de los ciclos. Es un ejemplo perfecto de retroalimentación negativa. El cuerpo detecta el estímulo, activa un mecanismo y el resultado es la estabilización de la temperatura interna. Además, al disminuir la humedad del 70% al 62% del mediodía, el aire se vuelve más seco, lo que hace que la evaporación por jadeo sea ligeramente más eficiente, aunque el calor extremo obliga a mantener una frecuencia respiratoria alta. En conclusión, el aumento de la frecuencia respiratoria de Miguel Ángel no es un signo de enfermedad, sino una adaptación exitosa. Para proteger su integridad física, su sistema respiratorio actúa como un refrigerador biológico, demostrando la eficacia de los mecanismos homeostáticos para preservar la vida bajo el sol de Barrancabermeja. Hola, mi nombre es Valeria Bertel y a continuación vamos a analizar los mecanismos homeostáticos que implementa Juliana, una oveja gestante de 47 kilogramos, frente al estrés térmico en Barrancabermeja. A Juliana se le tomaron las constantes a las 8 de la mañana, donde contábamos con una temperatura ambiental de 29.8 Celsius y su frecuencia cardíaca era de 60 latidos por minuto, un valor basal tranquilo. Sin embargo, la segunda toma, que fue al mediodía, el calor subió a 34.5 Celsius. En respuesta a su corazón se aceleró drásticamente, llegando a 102 latidos por minuto. Pero a pesar de este aumento térmico, su temperatura rectal se mantuvo estable, pasando incluso de 39 grados Celsius a 38.9. Esto no es una falla, antes es una muestra de la efectividad del sistema homeostático. ¿Qué ocurre internamente? El calor ambiental actúa sobre el nódulo sinoauricular, también conocido como marcapasos natural. El aumento de la temperatura eleva la velocidad del metabolismo de estas células y aumenta la permeabilidad de su membrana a los iones, lo que acelera el proceso de autoexcitación, es decir, por cada grado que sube la temperatura, el corazón late con más fuerza y ritmo para bombear sangre caliente hacia la periferia y con esto logra disipar el calor. En el caso de Juliana, este esfuerzo es mayor, porque está en gestación, lo que incluye una sobrecarga circulatoria constante. El corazón debe trabajar el doble, principalmente para enviar nutrientes y oxígeno al feto, cuya demanda metabólica es alta. Y segundo, para sostener los mecanismos de enfriamiento, como lo son el jadeo, que requiere un flujo sanguíneo constante hacia las vías aéreas. Todo esto es coordinado por el bulbo raquídeo y el hipotálamo, que integra las señales de los termorreceptores y ordena al sistema simpático liberar noradrenalina sobre los receptores beta 1. Además, también se libera adrenalina, que recordemos que la adrenalina tiene la función de aumentar la cantidad de latidos por minuto y la noradrenalina tiene la función de aumentar la fuerza del latido. Esto que nos está mostrando que la taticardia de Juliana al mediodía es una realimentación negativa exitosa. Gracias a que su corazón late más rápido, ella logra mantener su temperatura interna constante y proteger la vida de su cría.
A continuación vamos a analizar el comportamiento del sistema cardiovascular ante el estrés térmico en nuestro paciente Miguel Ángel, un macho ovino de 60 kilogramos que está en la ciudad de Barrancabermeja, específicamente en el Centro de Investigaciones de Santa Lucía. Los datos que observamos fueron los siguientes. A las 8 de la mañana, con una temperatura ambiente de 29.8 Celsius, Miguel Ángel registró una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Para el mediodía, el calor aumentó a 34.5 Celsius y su frecuencia cardíaca subió a 68 latidos por minuto. Aunque este incremento es moderado comparado con otros casos, es una respuesta fisiológica precisa. Lo más importante, su temperatura rectal pasó de 38.8 a 39, manteniendo perfectamente el rango normal. Para este paciente, que es un rango de 38.5 Celsius a 39.9, se encuentra dentro de los parámetros fisiológicos estándar. El mecanismo cardíaco, ¿por qué se aumentan los latidos? ¿Qué ocurre internamente? El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por minuto y se calcula como volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ante el calor de Barrancabermeja, el corazón de Miguel Ángel respondió a los estímulos principales, efecto térmico directo. Según la fisiología, el Tratado de Fisiología Médica nos muestra que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del nódulo sinusal a los iones. Esto acelera su metabolismo y la capacidad de autoexcitación, haciendo que el nódulo sinusal, también conocido como marcapasos natural del corazón, se dispare más rápido. Esto nos activa la vía simpática. El hipotálamo segrega la liberación de noradrenalina. Esta se une a los receptores beta 1 del corazón, aumenta tanto la frecuencia como la fuerza. Recordemos que la noradrenalina tiene la capacidad en el corazón de aumentar la fuerza del latido y la adrenalina nos aumenta la cantidad de latidos por minuto. Entonces estas dos juntas lo que hacen es que la sangre se vaya más rápido y con más potencia al resto de los tejidos del cuerpo. Por lo mismo nos permite que la sangre caliente viaje a la periferia y con esto se disipe el calor. La diferencia que podemos notar en Miguel Ángel en comparación con Juliana, que es una hembra gestante, es que en Miguel Ángel el aumento fue solo de 8 latidos, mientras que en hembras gestantes como Juliana el aumento fue mucho mayor. Fisiológicamente esto se explica porque Miguel Ángel no tiene la sobrecarga metabólica y circulatoria que mencionábamos en Juliana, debido a que ella debe nutrir al feto, por lo tanto tiene un mayor esfuerzo su corazón. El éxito de la homeostasis, en este caso podemos observar que tanto Juliana como Miguel Ángel tuvieron una adaptación adecuada a los cambios atmosféricos y pudieron mantener su homeostasis en sus constantes fisiológicas. Por otro lado, también podemos ver que Miguel Ángel es el ejemplo perfecto de un animal homeotérmio sano, capaz de ajustar su bombeo cardíaco para sobrevivir a los desafíos del clima tropical. En esta práctica se realizó la toma de temperatura rectal en una hembra ovina preñada y en un macho ovino durante horas de la mañana y al mediodía, utilizando un termómetro veterinario. Inicialmente comenzamos con la hembra, que registramos una temperatura de 39 grados, valor considerado dentro del rango fisiológico normal para ovinos. Esta temperatura ligeramente elevada puede relacionarse con el estado de gestación, ya que durante el embarazo aumenta el metabolismo y la actividad hormonal, produciendo mayor cantidad de calor corporal. Al mediodía la temperatura registrada fue de 38.9 grados, aunque la variación fue mínima. Las condiciones ambientales más cálidas pudieron generar un leve estrés calórico. El estrés calórico ocurre cuando el animal recibe más calor del ambiente y el organismo debe esforzarse para eliminarlo y mantener estable la temperatura corporal. Frente a esta situación, la hembra activa mecanismos de termorregulación, como la vasodilatación periférica, donde los vasos sanguíneos se dilatan para liberar calor. Fisiológicamente esto ocurre porque durante la gestación aumenta el metabolismo corporal debido al desarrollo fetal. Al existir una mayor actividad metabólica, el organismo produce más calor interno. En las paredes rectales ocurre una mayor irrigación sanguínea, ya que la sangre transporta el calor generado en el interior del cuerpo. Por esta razón, al introducir el termómetro en el recto, este detecta una temperatura ligeramente más elevada. Además, al mediodía la temperatura ambiental aumenta, haciendo que el animal conserve más calor corporal y disminuye la pérdida de temperatura hacia el ambiente. En el macho ovino se registraron temperaturas de 38.8 y 39 grados, aunque estos valores se encuentran dentro del rango fisiológico normal, fueron ligeramente menores en comparación con la hembra preñada. Esto se debe a que el macho no presenta los cambios hormonales ni el incremento metabólico asociado a la gestación, por lo que la producción de calor interno es menor.
Fisiológicamente, en el macho también ocurre un aumento de la irrigación sanguínea en las paredes rectales cuando la temperatura corporal se eleva. La sangre caliente proveniente del interior del cuerpo llega a esta zona altamente vascularizada y permite que el termómetro registre la temperatura interna del animal. En horas del mediodía, la temperatura ambiental influye en la termorregulación, provocando una menor pérdida de calor hacia el ambiente y favoreciendo un leve aumento de la temperatura corporal. Hola, mi nombre es Tatiana Aguilera y les voy a hablar sobre qué tan eficiente es la toma de temperatura mediante el pirómetro. El pirómetro es el termómetro láser que nos mide la temperatura sin tocar. ¿Cómo funciona la toma con pirómetro? Es infrarrojo, detecta la radiación térmica que emite una superficie. Apunta y disparas. Lo pones de 5 a 15 centímetros de la zona que quieres medir, jalas el gatillo y te da la lectura en un segundo. El láser es solo la guía. El punto rojo te dice a dónde estás apuntando, pero la medición la hace un sensor que capta un área más grande. Ojo con la emisividad. La lana, piel sucia o piel mojada alteran la lectura. El pirómetro está calibrado para piel humana, no para ovejas. El pirómetro novino lo puedo usar para detectar el estrés calórico. Mido la temperatura superficial en la oreja, hocico o zona pelada de la ingle. También puedo evaluar la inflamación local comparando una articulación o ubre con el lado sano. También el bienestar en transporte. Mido la temperatura del piso, del camión, carrocería o lana del animal y checar corderos hipotérmicos, midiendo patas, orejas o hocico. Existen problemas con pirómetro en oveja, la lana aislada. Si mides sobre la lana te va a dar de 25 a 30 grados centígrados, aunque el animal tenga 41 grados de fiebre. La lana es un aislante top. Necesitas piel pelada. ¿Para qué sirva? Tienes que medir en mucosa dentro de la oreja sin pelo, párpado, vulva o ingle rasurada. No reemplaza el rectal. Si sospechas de fiebre, infección o golpe de calor real, mete el termómetro rectal. El pirómetro solo te dará una idea superficial. Una regla del campo es: pirómetro es igual a temperatura de superficie y termómetro rectal es temperatura central. Para un diagnóstico exacto, manda a la central. Y para finalizar, vamos a hablarles acerca de una práctica renal que realizamos en un canino raza Shih Tzu de 4 años de edad, pesa 4.5 kilogramos. Este canino tiene una enfermedad hemoparasitaria de la licha canina. Queríamos observar si hay una deficiencia significativa con esta enfermedad. Hola, hoy presentaremos el análisis de balances hídricos realizados en un paciente canino de raza Shih Tzu con un peso de 4.5 kilogramos. El estudio se llevó a cabo en Barranca Bermeja, lo cual es un factor determinante debido a las altas temperaturas. Nuestro objetivo no es solo medir cuánto entra y cuánto sale, sino entender cómo el riñón mantiene la homeostasis frente a antecedentes patológicos y estrés térmico. Para esto realizaremos un monitoreo estricto de 12 horas utilizando recipientes graduados y recolección pediátrica. Los datos obtenidos en las 12 horas de prueba fueron los siguientes. El paciente tuvo una ingesta de agua de 150 mililitros y una producción de orina de 700 mililitros. Aplicando la fórmula de balance hídrica, que es ingesta menos excreción, nos da un resultado de 80 mililitros positivos. Este balance positivo nos indica que el animal está reteniendo líquidos. Sin embargo, en un entardo como el nuestro, este valor debe ser analizado con pinzas, pues no todo el agua retenida permanece. Gran parte se destina a compensar el gasto metabólico. Este estudio nos muestra la importancia de la hormona antidiurética o ADH. Debido a las altas temperaturas en Barranca Bermeja, el hipotálamo nota el aumento de la osmolaridad plasmática, liberando así ADH que llega a los túbulos conectores del riñón, lo que causa la apertura de canales de aquapurina. Esto nos permite el retorno a la sangre, del agua a la sangre, lo que se puede observar en el resultado como la diuresis de 70 mililitros. El riñón lo que hace es hacer un ahorro o un reciclaje de esta agua, causando así o evitando una deshidratación. En este caso se utiliza el mecanismo de contracorriente del alza de medio. No debemos olvidar los antecedentes de las enfermedades parasitarias de la Ehrlichia o la Babesia. Suelen causar vasculitis o inflamación sistémica que pueden develar en una glomerulonefritis. En un perro sano, el balance positivo es una respuesta al calor.
En un perro sano, el balance positivo a esta respuesta sería el calor. En un perro con este antecedente debemos vigilar que esta retención no sea un edema por pérdida de proteína, bilirrubia. Si el riñón estuviera dañado, veríamos una incapacidad para contener la orina, lo que alteraría drásticamente los resultados. Para concluir, comparamos este caso con un Shih Tzu sano. Mientras que el perro sano maneja el calor de Barranca Bermeja mediante un jaleo eficiente y pérdidas insensibles controladas, nuestro paciente debe ser monitoreado más de cerca. En esta zona el estrés térmico eleva la tasa de filtración glomerular inicialmente, pero si la hidratación no es adecuada, el balance positivo de 80 ml podría ser insuficiente. El balance positivo que observamos es fisiológicamente normal para el clima local, indicando que los mecanismos de compensación renal están activos y funcionales. Y estos fueron nuestros resultados obtenidos en nuestra práctica renal. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro proceso.